Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en Cibeles TV. Pues como ya sabréis, ayer el Real Madrid perdió por 1-2 en la ida de los cuartos de final en el Santiago Bernabéu frente al Bayern de Múnich, en lo que fue un partido que sin ningún tipo de duda fue de menos a más por parte del Real Madrid y de más a menos por parte del Bayern de Múnich, que hizo un gran planteamiento táctico y que le pudo haber salido incluso mejor del resultado que obtuvieron. Pero primero vamos a analizar lo que fue el 11 del Real Madrid, vamos a evaluar a los futbolistas y después hablaremos de lo que fue el desarrollo del partido. Pues muy bien, como os dije en la previa, el 11 que iba a sacar Arbeloa fue el esperado al final. No hubo grandes sorpresas dentro de que se podría haber propuesto otro tipo de partido con jugadores como Fran García, Carvajal o incluso incorporando a Camavinga por Thiago Pitarch. Pero el 11 elegido por Álvaro Arbeloa fue el siguiente: Lunin en la portería, Carreras de lateral izquierdo, pareja de centrales con Hausen y Rüdiger, lateral derecho para Trent, doble pivote, en este caso para Tchouaméni por la izquierda y Thiago Pitarch por la derecha, Fede Valverde pegado a la banda en la zona de la derecha y Arda Güler pegado a la banda en la zona de la izquierda. Y arriba, obviamente, dos puntas. Aquí no había ningún tipo de duda. Vinicius por la izquierda y Mbappé por la derecha. Ya sabéis que estos dos futbolistas van intercambiando posiciones, pero generalmente Mbappé un poquito más desplazado a la derecha y Vini a la izquierda, que es donde mejor rinde. Quitando el 11, si entramos a evaluar a los futbolistas de manera individual, pues bueno, se pueden sacar ciertas conclusiones. A nivel general, no fue un partido excelso por parte de casi ningún futbolista, pero yo sí que destacaría, por ejemplo, la figura de Trent. Bien es cierto que cometió algún error grave en algún pase en el campo propio, pero realmente creo que Trent ofreció bastante en línea ofensiva, con cambios de juego, con balones largos, y eso la verdad es que nos dio bastante. Podía habernos dado más si los de arriba hubiesen estado más acertados, pero aún así creo que el partido de Trent se puede destacar por encima de la mayoría del grupo que jugó el partido. Quitando la figura de Trent en la línea defensiva, pues bueno, en cuanto a Rüdiger y a Hausen, correctos, tampoco fue un partido excelso de ninguno de los dos, pero yo creo que más o menos cumplieron con las expectativas. Ya sabéis que Dean ha tenido un año muy complicado, pero bueno, parece que en estos últimos partidos ha cogido un poquito más de confianza y se está sentando de nuevo. Espero que sea así. Recordad que tiene 20 años y seguramente en la vuelta sea suplente tras la vuelta de Eder Militao. Pero el chico necesita confianza, desarrollo futbolístico y ritmo competitivo, y después ya veremos en qué se puede convertir. El peor de la defensa es el que me queda, Álvaro Carreras. Sin ningún tipo de duda, se vio sobrepasado continuamente con Olise. ¿Y esto es culpa de Álvaro directamente? Bueno, una parte de responsabilidad sí que tiene, pero hay que tener en cuenta las pocas ayudas que recibió, que por el contrario Trent sí que las tuvo. Y es que ahí el desempeño de Valverde es crucial. El jugador uruguayo ofrece mucha consistencia al equipo, muchas ayudas, y al estar más en la banda derecha, pues se las da a Trent, no a Carreras. Por el contrario, Güler, el propio Tchouaméni e incluso Vinicius debían haber ayudado y echado una mano a Carreras, que se vio sobrepasado totalmente con el que para mí fue el mejor jugador de campo del Bayern de Múnich, Michael Olise. Es cierto que Neuer hizo un partido espectacular y entre ellos dos pues yo les daría el MVP del partido, en función de qué valores, ¿no? Si valoras el desparpajo de Olise, que volvió loco al Real Madrid completamente, o si queremos valorar la contundencia de Neuer, que salvó al Bayern en más de una ocasión. Quitando la línea defensiva, si nos vamos al centro del campo, aquí, ¿qué hemos de decir? Pues bueno, la pareja de pivotes, ese Tchouaméni-Pitarch, ninguno de los dos estuvo especialmente bien. Tampoco decir que estuvieron muy mal, pero yo creo que sobre todo la figura de Thiago, pues bueno, se vio sobrepasado por la situación. Físicamente se le vio un poco más perdido, un poco más débil, y bueno, hay que entender que son cosas completamente normal. Thiago tiene 18 años y está enfrentándose al que para mí a día de hoy es el mejor equipo de Europa, el Bayern de Múnich.
Así que, chaval, dentro de lo que cabe, gracias a Dios que ese error que tuvo grosero no terminó en gol. Y bueno, al final no fue un gran partido, pero no hay que crucificarle. Hay que tener paciencia y lo mismo que con Hausen, pero todavía más excesivo. Y es que Pitats no ha costado lo que ha costado Hausen y además es 2 años menor. Así que calma con Thiago, que seguro que en los próximos partidos remonta la situación. En cuanto a su compañero Tchouaméni, pues un poco más de lo mismo. Yo creo que no fue su mejor partido y también hay que reconocer que esa amarilla le penalizó mucho. Eso le lastró durante todo el partido, más allá de perderse la vuelta de los cuartos de final, que será una pieza crucial para el Real Madrid. La verdad que muy mala noticia y que después analizaremos en lo que fue el arbitraje de una forma general, porque yo creo que la amarilla de Tchouaméni no era amarilla. Después nos quedaría Valverde y Arda Güler. Bueno, quizás Valverde no estuvo tan destacado como en los partidos previos, y es que también hay que reconocer que era imposible igualar esas actuaciones que hizo contra el Manchester City, por ejemplo. Así que bueno, partido correcto del uruguayo, domaron bastante a Luis Díaz, lo tuvieron contenido, hizo las ayudas necesarias a Trent y quizás pues no tuvo tanta profundidad en banda. Pero también por cómo fue el partido, no era fácil que Fede pudiese incorporarse a la línea ofensiva y generar superioridad. Además ya sabéis que el dibujo táctico con Vini y Mbappé cambia respecto a jugar con Brahim y uno de los dos. Y bueno, Fede estuvo un poquito más retrasado, hizo un partido correcto, pero nada destacable. En cuanto a Güler, a mí personalmente Güler me pareció uno de los más correctos. Obviamente le faltan ciertas características que a lo mejor en estos partidos se pueden ver más. Por ejemplo, los duelos aéreos. Güler obviamente no va a destacar en ellos, pero en duelos en el suelo estuvo bastante acertado y aunque bueno, el turco no destaque por su capacidad defensiva, yo creo que más o menos era de los pocos que generaba espacios, que veía pases que otros no, y que aunque no terminasen en gol, yo creo que el turco también cumplió. En cuanto a los dos de arriba, pues bueno, creo que ninguno de los dos tuvo un gran partido, ni Vinicius ni Mbappé. Mbappé se salvó un poco por el gol. Y bueno, también hay que decir que los goles que no metió, yo le doy más responsabilidad a Neuer que al propio Mbappé. No eran tiros del todo fáciles y la verdad es que el alemán en portería estuvo soberbio, igual que ese balón que le sacó a Vini en una gran jugada. Pero yo creo que hay que exigir más tanto al francés como al brasileño, tanto en presión como en distancia recorrida, como, por supuesto, definiendo las jugadas decisivas. Y es que en Champions estos detalles son primordiales. Cuando se tiene una así, hay que meterla, y el Real Madrid no lo hizo. También es cierto que el Bayern dejó escapar muchas oportunidades que a lo mejor en las estadísticas no están del todo bien reflejadas porque hubo muchos tiros que no terminaron ejecutando y que ese tiro obviamente en los datos no sale, pero que era una ocasión clara. Así que quitando de en medio este análisis individual de cada futbolista, donde yo creo que el peor del equipo quizás fue Álvaro Carreras y el mejor, pues bueno, me costaría deciros un nombre, pero quizás Trent, porque ha sido muy cuestionado y yo creo que hizo un partido bastante correcto. Ahora, antes de evaluar lo que fue el partido, cómo atacó el Bayern, cómo nos asoló durante casi 70 minutos, quiero poner la lupa en el arbitraje. ¿Por qué? ¿Fue un partido donde vimos robos descarados? Pues a priori no, pero para mí hubo dos jugadas bastante claras. Y otras dos que son grises y que os daré ahora mi opinión. En primer lugar vamos a hablar de la amarilla Tchouaméni. A mí me parece del todo innecesaria. El árbitro estaba gestionando muy bien el contacto, permitiendo bastante dentro de una lógica, pero en esa entrada de Tchouaméni rompió esa vara de medir, rompió esa lógica y penalizó a Tchouaméni, que además se perderá la vuelta, con una amarilla que yo creo que no merecía. El francés apenas se tropezó con el jugador rival y yo creo que eso no justifica que te saquen una tarjeta. Así que esa me parece una de las jugadas clave, ya no solo por perderse la vuelta, sino porque al final un pivote como Tchouaméni con amarilla desde la primera parte, pues se va a tener que frenar en muchas ocasiones, no va a poder hacer determinadas faltas tácticas que frenen al Bayern y por ende ya te altera todo el partido, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, la entrada a Mbappé.
esa entrada que le rompe las medias y le hace una herida, entrada por detrás con la plancha un poquito a la altura superior del tobillo. Fue una entrada bastante fuerte, parecía menos al principio, pero con las repeticiones la verdad es que parecía más grave. En la Liga sin duda esto es roja. En la Champions, pues bueno, ni el VAR la fue a mirar. Para mí es una cartulina naranja. Pero bien, digo esto porque a mí me gusta el fútbol duro, el fútbol aguerrido. Pero yo creo que esto para casi cualquier persona sería roja directa. Así que eso quiero puntualizarlo porque si el Valle se hubiese quedado con uno menos, el partido podría haber cambiado mucho. Esto hay que tenerlo en cuenta. Después hay otras dos jugadas grises, una para cada equipo. Una fue un penalti que se pedía a Vinicius y otra fue un penalti que se pedía a Michael Olise en un salto donde le mete en cuerpo y pierde el equilibrio. Yo he de decir que si yo fuese árbitro no hubiese pitado ni la una ni la otra. Entiendo que se pueden defender ambos penaltis con determinados criterios porque son cosas subjetivas. Al final, la fuerza en ese salto, pues bueno, a ver quién la mide, a ver si es suficiente, si no es suficiente, y un poco más de lo mismo en esa zancadilla Vinicius. Yo no las hubiese pitado, pero como digo, entiendo si alguien quiere defender que son penalti. Quitando eso, como digo, no fue un arbitraje muy sorpresivo, muy llamativo, donde, pues bueno, se obviasen cosas muy claras, ¿no? Pero yo creo que esas 4 jugadas fueron las más destacadas a nivel negativo por parte del árbitro, o al menos las más cuestionables. Dejando a un lado la evaluación individual del equipo y dejando a un lado al árbitro, vamos a hablar de lo que fue el partido en sí. Y es que no fue muy sorprendente lo que hizo el Bayern. Ya lo analizamos en la previa, tanto aquí en el canal como en Coliseum 1, que podéis ir si no lo conocéis, porque allí siempre hacemos tertulias, prepartido, pospartido y casi todos los días. Así que ahí tenéis al bueno de Mike si queréis echar un vistazo al canal. Y allí lo estuvimos comentando. ¿Qué planteamiento podía usar Arbeloa? ¿Qué iba a hacer el Bayern, no? Porque, bueno, había dos formas de afrontar el partido. De manera más defensiva o intentar tener un poco más de dominio en el centro del campo, que a priori es lo que Real Madrid intentó con la entrada de Pitarch y dejando a Camavinga en el banquillo. Pero no se consiguió del todo y el Real Madrid durante muchas fases terminó jugando en bloque bajo, pero con una serie de futbolistas que no están hechos para jugar en bloque bajo. Así que se formó ahí algo bastante llamativo, pero algo que habíamos dicho en la previa. Y es que la cuestión de los laterales, los centrales y la presión que iba a ejercer el Bayern a los pivotes iba a ser crucial. Y yo os dije, me preocupa mucho el desempeño de Olise con Carreras y Hausen, y sobre todo porque ahí no estaba Valverde para ayudarles. En cambio dije, me preocupa menos Trent y Luis Díaz, porque yo creo que el uruguayo va a hacer un gran desempeño ahí. Y al final terminó sucediendo esto. Y al igual que digo, esa presión tanto a Tchouaméni como a Pitarch de esa forma evitaban que Real Madrid pudiese sacar el balón, y esto es una de las claves que cualquier equipo debe entender para enfrentarse al Real Madrid este año. Presión alta. El Madrid tiene muy mala salida de balón y en cuanto te presionan arriba, al final terminamos haciendo pases largos. Que también hay que decir, esos pases largos son muy peligrosos. El Bayern al final en muchas ocasiones dejaba un 2 para 2. Y eso, con Vini y Mbappé, es de lo más peligroso que un equipo puede hacer. ¿Qué pasó? Pues bueno, que el Madrid no pudo ejecutar dichas ocasiones. Por ejemplo, ese balón largo donde se equivoca Upamecano y Vini se queda solo con Neuer. Ese tipo de ocasiones habría que haberlas metido. Y ahí es donde se ve las carencias del Bayern, que es un equipazo, pero como todo equipo, pues bueno, tiene sus problemas. Así que mi resumen sería el siguiente. Yo creo que la primera parte muestra las carencias del Real Madrid: salida de balón, poca contundencia, poco equilibrio, poca movilidad, poca circulación de balón, o al menos a gran velocidad, etcétera, etcétera. Y la segunda parte muestra las carencias del Bayern. Y es que, como os dije en la previa, la defensa del Bayern no es lo que más destaca del equipo. Y se arriesgan mucho.
Así que ahí puede estar el partido en la vuelta, ahí es donde hay que incidir y acosar al Bayern, que veremos qué planteamiento hace por otro lado, porque el Bayern tiene un gol de ventaja y puede plantearse otros estilos de juego para la vuelta, más defensivos o con otro sistema defensivo que sea mucho más aguerrido que el que utilizan, que tiene su riesgo, como menciono, sobre todo con jugadores rápidos. Así que habrá que ver cómo juega el Bayern, porque es un equipo coral que domina varios estilos de fútbol y que no va a ser nada sencillo la vuelta en su campo. Pero bueno, como siempre digo, hay que creer, y más a instancias finales de la Champions League, porque el Real Madrid es capaz de todo y al final solo perdemos por un gol. ¿Es remontable? Sí. ¿Va a ser muy difícil? Sin ningún tipo de duda, eso os lo aseguro. Así que veremos qué tal se desempeña ese partido. Quitando todo esto de en medio, ¿qué conclusiones podemos sacar? Pues bueno, vemos un poco lo que llevamos viendo durante meses. El mismo tipo de equipo que, aunque digamos estén más unidos entre sí, siguen teniendo unas carencias tácticas abismales. Comparar el Real Madrid como equipo contra el Bayern de Múnich, pues bueno, deja bastante que desear. El Bayern es muy superior, todos conocen muy bien su función, cómo incorpora los laterales al ataque, incluso por pasillos interiores, cómo domina la posición de los extremos y muy llamativa la posición de Kane, que ni siquiera muchas veces es un 9. Está mucho más atrasado y a veces veíamos que el área la cargaban los laterales y los extremos y Kane se quedaba fuera. Muy llamativo y qué gran jugador es Harry Kane, que volvió a anotar en una situación que no era del todo fácil, pero que la verdad es que solucionó a las mil maravillas. Es un jugador muy asociativo y muy inteligente. A mí me gusta mucho Kane, pero como he dicho antes, el partido de Olise está un escalón por encima. Formidable el partido que hizo el extremo derecho, que la verdad es que lleva 2 años a gran nivel. Yo creo que ya que el año pasado fue uno de los mejores, si no el mejor de la Bundesliga, y este año cuidado porque está aumentando sus cifras hasta que parezcan del todo terroríficas. Veremos cómo acaba el Bayern esta temporada, pero promete mucho este chico. Y para acabar, ¿qué podemos hablar? Pues de la vuelta, ¿no? ¿Qué podemos esperar en la vuelta? Que encima no estará Tchouaméni. Pues bueno, yo creo que va a haber diversos cambios. Uno de ellos va a ser el de Hausen por Militao. Yo apostaría a que la defensa en el estadio del Bayern de Múnich estará formada por Trent, por Rüdiger, por Militao, y yo apostaría a que será titular Ferland Mendy para frenar a Olise. El francés está volviendo a entrenar, parece que está cogiendo forma, y yo apostaría a que esos dos cambios se van a producir en línea defensiva. ¿Y qué nos puede dar eso? Pues mucha contundencia. Si el Real Madrid consigue empatar la eliminatoria o incluso ponerse por delante, ahí sí que puedes formar un buen bloque bajo, consistente, juntando las líneas y que sea mucho más difícil que superar que el formado por Carreras y Hausen. Veremos qué tal. Además hay que recordar que tenemos a Carvajal en el banquillo y que si por un casual, como menciono, metemos un gol o dos, la entrada de Carvajal también podría ser interesante para tener una línea muy fuerte atrás. Después en el centro del campo creo que también va a haber cambios, sobre todo uno principalmente, el de Thiago. Y es que, como os menciono, Thiago se vio superado en el partido durante casi todo el encuentro. Y esto no es para criminalizar al chico, como digo, es algo entendible totalmente, pero seguramente para la vuelta yo veo posibilidades de que juguemos con Valverde, Güler, Jude Bellingham y Brahim, dejando arriba a Vinicius y Mbappé, pero utilizando a Brahim también en posiciones interiores, en una especie de media punta, para intentar solapar lo que es el centro del campo con la línea ofensiva y que no se rompa tanto el equipo. Eso faltó muchísimo ayer. Habrá que ver, porque bien es cierto que este centro del campo que os he mencionado, quizás físicamente no es el más poderoso que hay, pero el Real Madrid creo que si quiere vencer al Bayern de Múnich va a tener que dominar un poquito más el centro del campo y no depender solo de un bloque bajo y de balones largos a Vini y Mbappé. Y sobre todo ahora que vamos perdiendo la eliminatoria y el Bayern no va a arriesgar lo mismo.
el fútbol que suele hacer el Bayern no suele cambiar excesivamente. Es decir, tampoco esperemos que el Bayern se vaya a encerrar atrás, no lo veo. Pero sí que serán más cuidadosos y sí que tienen una ventaja, pues bueno, que les puede dar cierta tranquilidad para explorar algún tipo de sistema que les vaya bien. Así que como conclusión, decir que el Real Madrid sobrevivió al Bayern de Múnich, que no es fácil, quizás la frase suena mal, porque es como que estoy condenando al Real Madrid, que para mí, es decir, no hizo un gran partido. Hay mucha gente diciendo que hizo un gran partido el Madrid. Para mí no fue así, pero sí que dio la cara. Sí que tuvo una situación muy complicada y que encima salgas en la segunda parte y te metan gol, pues bueno, el ambiente se veía muy oscuro, muy oscuro. Y hay que decir que a nivel de actitud el Madrid no bajó los brazos, fue a por el Bayern y de hecho desde el minuto 70 al 90 creo que el Real Madrid hizo un cambio de cara y fue superior al Bayern de Múnich. Pero no hay que olvidar que el Bayern nos dominó la gran mayoría del partido. Y no pasa nada por decirlo. La Champions es esto. A la Champions no se llega y no se gana dominando a los equipos el 100% de los minutos. Es imposible. Y jugadas que el Bayern tuvo muy claras y falló, pues a veces son determinantes. Y esperemos que así sea. Así que para la vuelta vamos a confiar, no queda otra. Lo que digo, es el peor rival que nos podía tocar. Yo creo que es así. Quizás después el PSG o el Arsenal, pero a priori el Bayern me parece lo peor. Y hemos superado la primera etapa. ¿Podía haber salido mejor? Sí. ¿Se podía haber empatado el partido? Pues sí, se podría haber empatado por ocasiones. Pero yo creo que tampoco es injusto el resultado para el Bayern. Creo que ellos dieron más de sí, fueron más equipo, pero la noticia está ahí. Solo metieron un gol más que nosotros y un gol en la Champions es remontable. Así que plena confianza, no nos volvamos locos y también decir que a ver si dejamos ya estas guerras del Madrid porque seguimos igual. O sea, ahora todo el mundo criticando a Mbappé, a Vinicius. Pues bueno, yo creo que esto, como digo siempre, no hace ningún bien. Es mejor evaluar las cosas desde un sentido táctico, desde la verdad o desde la razón, ya no la verdad, ¿no? Porque hay muchas cosas que son subjetivas, pero dejemos ya estas tonterías y estas guerras que no están aportando absolutamente nada. Así que veremos qué pasa a la vuelta. Mañana tendréis la previa del partido frente al Girona de la Liga Española, que también será clave porque si no ganamos podemos decir que estamos fuera, si no lo estamos ya. Además hay que recordar que la liga tiene un actor secundario, el CTA, que siempre puede echar una mano en una ocasión necesaria. Veremos qué pasa, como digo, mañana tendréis ese vídeo y yo me despido por aquí. Espero que os haya gustado, dejad un like si es así, suscribíos si no lo estáis y como digo siempre, a la Madrid y nada más.